¿Cómo estás, querido? Hola chica, bueno, lo logramos, lo logramos. Sí, y como estaba diciendo, todavía tengo abajo en el primer piso, está todavía funcionando el taller. Y mira lo que hice hoy día en el taller. Mira esta preciosura. Mm, un angelito. Un angelito que nos va a acompañar hoy día a hablar de este peregrinaje del alma, donde además Gustavo nos va a contar de un retiro que es maravilloso. ¿Por dónde empezamos? Ya, démosle. Primero podemos chequear si se escucha o se ve bien, porque ¿sí? ¿Vos me escuchas bien? ¿Me ves bien? Te ves más guapo que nunca y te escucho como si estuvieras sentado al lado mío tomándonos una copita de vino y Ah, disfrutando de la bueno, como solo yo tú me, sabes hacerlo. yo me acabo de tomar mi capuchino. Mi, Yo mi soy tan adicción es al rápido, café. nada, no tengo agua, no tengo vaso, no tengo nada. Bueno, Bueno, Gustavo querido, peregrinar, me hiciste trabajar mucho, ¿ah? mm, Porque quise buscar qué significaba peregrinar y me di cuenta que estamos en constante peregrinaje. Nuestra así vida es es. un continuo. Desde peregrinar buscando respuestas, peregrinar para encontrar los zapatos negros para la boda, está en todas partes. Ahora dame el orden, dame la estructura y dame ese conocimiento tuyo. Bueno, primero gracias por la invitación y por crear el espacio para charlar un poco sobre peregrinar, ¿no? Como los caminos del alma, ¿no? Y un poco en ese peregrinar como caminos del alma, o también vamos a contar un poquito de qué se trata este viaje, este retiro, pero creo que la idea de peregrinar, que cuando nos pusimos de acuerdo en cómo íbamos a llamar a este vivo, tenía que ver con eso, como el alma está en un peregrinaje. Si bien la palabra peregrinaje, si vamos a la etimología, tiene que ver con un caminar hacia un lugar sagrado, eh, también podríamos decir que nuestra vida es todo el tiempo caminar hacia lugares sagrados. Y en ese sentido me gusta siempre pensar en el texto, ¿no? de Joseph Campbell, el héroe de las mil caras, ¿no? Donde él va describiendo el viaje del héroe, ¿no? Donde dice, el héroe emprende el viaje como esa metáfora cuando algo en su realidad ordinaria ya no alcanza o genera un nivel de pregunta o de presión que necesita entrar hacia un espacio que llamaríamos ya no es ordinario, un espacio como extraordinario, más allá del ordinario. Y ahí uno empieza un viaje, ¿no? Donde hay preguntas, donde hay desafíos, donde hay aliados, donde hay pruebas, donde hay un enriquecimiento, donde hay después se vuelve con ese elixir del enriquecimiento y se vuelve a la vida ordinaria, que ya deja de ser ordinaria porque uno trae como la luz que encontró en ese viaje o en ese peregrinar. Y siempre cuando, bueno, en todos los trabajos, ¿no? que he hecho en relación al camino del Ebre y nuestra vida cotidiana, porque a veces tenemos situaciones que decimos, acá necesito emprender un camino porque hay algo que no va, que necesito abrir la conciencia, abrir la mirada. Y así inició este viaje del alma para mí en esta tierra sagrada, que es una tierra que reúne a muchas personas de todo el mundo, de, de distintas ideologías, de distintos credos, que es la tierra de Asís, en Italia, que se la considera como la ciudad de la paz, ¿no? Entonces hay un peregrinaje que es hacia adentro y hacia afuera. Y, y esta sería un poquito como la estructura del peregrinar del alma, ¿no? Y así como en la vida vamos peregrinando por distintas etapas, eh, y a veces nos van quedando pedacitos, ¿no? En esas etapas. Te escuchaba cuando llegabas, ¿no? Que decías, bueno, llegó mi cuerpo y mi alma todavía no llegó, ¿no? Como una linda metáfora, porque a veces el cuerpo llega a los lugares, ¿no? Pero a veces necesitamos esperar, ¿no? Que vaya llegando el resto de todo lo que nos conforma, que no es solamente nuestro cuerpo físico. Hay un cuerpo energético
que también tiene que llegar. Y qué importante eso de llegar en cuerpo y alma, ¿no? Porque estamos más disponibles para el otro y para uno mismo. Así ¿No es es. cierto? Porque cuando alguien va o recurre a ti para pedirte un consejo y si vienes llegando, ¿cómo va a salir ese consejo? Entonces, tomarse ese par de minutos, ¿no? De llegar para estar aquí en este momento a 100% con cuerpo, alma, mente para lo que vayamos a hacer. Sí. Gustavo, una pregunta. Tú Sí. mencionaste que el peregrinar es hacia un lugar sagrado. ¿Siempre es así o puede uno hacer un peregrinaje sin destino? Bueno, cuando decía esto de que el peregrinar es como el caminar hacia un lugar sagrado, es cuando si uno busca la etimología o la definición en el diccionario, va a hablar de los distintos peregrinajes, ¿no? Y muy ligado a veces a cuestiones de situaciones ligadas a como a creencias religiosas, ¿no? Como el peregrinaje a la Meca, el peregrinaje a la ciudad sagrada, el peregrinaje, no sé, al Muro de los Lamentos, el peregrinaje a un santuario, pero también como en las otras culturas, digamos, donde podemos decir, donde todo tiene un espíritu, ¿no? A veces es el peregrinaje donde está el árbol sagrado, el peregrinaje donde podemos encontrar, no sé, al momento del ocaso para encontrar sabiduría, en ese ocaso que nos trae, no sé, la enseñanza de lo que es soltar. Entonces, el peregrinar puede ser también quizás un peregrinar sin destino eh, fijo. Y en ese peregrinar vas encontrando. Justo hace muy poquito una compañera de una fundación con la cual estamos trabajando, la Fundación Vivir Agradecido, como pusimos como logo también de una actividad, como un pequeño texto de un libro que me gustó mucho, que se llama eh, El pequeño dragón y el gran panda. Y hay una conversación que se trata de un viaje de estos dos amigos, ¿no? Entonces el pequeño dragón le pregunta al panda, ¿qué es más importante, el viaje o la meta? ¿No? Entonces ya la pregunta como te induce a un tipo de respuesta, ¿no? Y el gran panda le responde, la compañía. Entonces creo que cuando uno se aventura a un peregrinar, puede ir más allá de esas respuestas que ya tiene y pueden aparecer otras. Y cuando es en compañía, creo que algo se enriquece mucho. Que en toda actividad, ¿no? Si es acompañado, se hace más corto, se hace más corto ese camino, se hace más llevadero. En alguna parte leí que hay personas que parten caminando y vuelven como peregrinos porque algo pasó Ah, en en ese caminar, ¿no? En esa búsqueda. Cuéntame un poco de este retiro, porque dijiste es tierra sagrada. ¿Por qué se ujú, le considera tierra sagrada? ¿En qué consta este retiro, este peregrinaje? mm. Bueno, para mí, como vos me conocés, es como lo primero más importante, a mí lo que más me gusta compartir es aquello que para mí hizo un sentido profundo en mi propia vida. Entonces, siempre tuve un contacto profundo con Asís, que fue la tierra que dio lugar al nacimiento de San Francisco de Asís, que no era ningún santo en su momento, era un hombre más del medioevo, que empezó a tener una conexión distinta con algo que era muy, muy valioso, que era, empezó a mirar lo que estaba en la periferia, o los excluidos del momento. Y en ese momento, ¿no? En el año 1180, 1200, como lo más excluido eran los leprosos. Entonces él empezó a sentir como que era importante que poder acercarse. Entonces eso como un hecho histórico,
para mí tuvo un sentido muy profundo, que era cómo poder mirar también lo que queda por fuera, lo que queda excluido, lo que no, lo que por desagradable se lo manda a la periferia. Y eso hizo mucho sentido con muchas otras cosas de mi profesión, del trabajo con las constelaciones familiares, que tiene como eje, uno de los ejes, ¿no? Darle lugar a lo que está excluido, y incluirlo y traerlo al centro. Entonces, este lugar y un poco la vida y la obra de San Francisco siempre me tocó el corazón, tiene un sentido para mí desde muy pequeño y venía acá en los viajes a hacer como esos lugares sagrados donde uno se nutre, donde hay algo que uno encuentra. En este lugar es como algo en mí se resintoniza, algo en mí se vuelve como autorregular. Entonces, eh, mucho tiempo pude venir y mucho tiempo no pude venir, pero aún en la distancia evocaba las sensaciones que tenía, ¿no? Como cuando uno dice, cuando uno tiene un espacio seguro, un espacio sagrado para uno, aún en la evocación, en la imaginación, eso va produciendo un efecto. Y en uno de tantos esos viajes tuve como una experiencia para mí muy significativa, que estaba en un proceso en mi trabajo, y pedí un poco de asistencia y vine a entregar como cosas que eran importantes para tener un poco de claridad e iluminación. Y una de las cosas que sentí fue como mucho sostén, me sentí muy sostenido por fuerzas visibles, que eran las personas, la naturaleza, los gestos, los encuentros, y por fuerzas que eran invisibles, que tenían que ver con lo que podríamos llamar con las fuerzas del espíritu que habitan, ¿no? Entonces, y sentí algo muy profundo. Y dije, esto que siento me gustaría compartirlo con las personas que quiero. Y a la vuelta de ese viaje, allí por el 2010, con el círculo más íntimo de amigos y conocidos, les fui contando un poco mi vivencia y les propuse si no querían hacer un viaje experimental. Y, y fue así, como primer viaje tuvo una fuerza que, bueno, ahora nos llamamos como la línea fundadora, que somos esos primeros peregrinos que dieron como el camino y que ya desde el 2011, bueno, vinimos ya con varios grupos, y bueno, ahora estoy acá preparando ya el camino para el próximo año, para mayo, y bueno, y van sucediendo cosas muy lindas, realmente, y creo que lo más lindo es como la conciencia de comunidad que vamos creando, ¿no? Donde cada uno viene, como en cualquier peregrinar, con sus preguntas o con sus reflexiones o con sus situaciones de vida que quizás ni yo conozco del otro, pero sé que cada uno está en un propio viaje, pero todos juntos estamos en este peregrinar y ahí van sucediendo cosas. Vamos teniendo encuentros, vamos teniendo meditaciones, vamos teniendo relaciones ¿sí? con la naturaleza, con algunas personas de los lugares sagrados, y así se va gestando como un peregrinar, a veces caminando, a veces en automóvil, a veces eh, en un taxi, vamos visitando lugares y nos vamos encontrando adentro y afuera. Nos vamos encontrando en los espejos de nuestras miradas y nos vamos encontrando en las reflexiones en silencio de cada uno. Y hay lugares muy bellos que la naturaleza nos van invitando, ¿no? Por su simbolismo, por lo que significa. Tiene como en la antigüedad, como tiene un foro romano, que era como de la época precristiana. Después sobre eso se fue armando otro y otro. Entonces es interesante ir viendo cómo esas capas están en un mismo lugar, como dentro nuestro. También tenemos capas. Algunas quedan enterradas, pero a veces cuando vamos en búsqueda de algo, de golpe, encontramos algo que ni esperábamos, que puede ser un tesoro, algo perdido. Y también es una invitación a eso, a, a reencontrarnos con nuestros tesoros a veces sumergidos, ¿no? No todo lo que está a veces guardado y sumergido en la sombra tiene que ver con los conflictos o con los traumas. También hay cosas, tesoros muy profundos, ¿no? Entonces, la idea es crear contextos
también para ir a esos lugares de profundidad a reencontrar esos tesoros. Qué bonito, dijiste algo que lo he tenido aquí así como afirmando para que no se me olvide, porque tú sabes que yo cabeza de pollo, ¿no? Eh, pero eso de los excluidos, los leprosos, y fue Ujú. como al tiro me hice la pregunta y invito a los que nos están viendo a que vayan comentando y nos vayan preguntando, ¿y quién ha hecho el retiro? Este peregrinaje con Gustavo, por favor, compartan sus vivencias. Pero ¿cuántas veces nos hemos sentido nosotros excluidos y no siendo Claro, leprosos? ¿No es cierto? Entonces, qué linda esa invitación a que todos somos bienvenidos, ¿no? así Y lo que es, te decías después, que claro, cada uno llega con sus propias historias, que no tenemos por qué saberlas, pero que de alguna manera, al oírlas, es como si contaran nuestra propia historia. Y así nos damos es, cuenta que no estamos solos, de que, así es. de que alguien va más adelante o más atrás, pero estamos en la misma. Qué, Y creo qué, que qué bonito. mm, esto que decís, ¿no? Como no es necesario conocer la historia, pero todos sabemos que estamos sosteniendo el viaje del otro. Entonces todos sabemos que estamos en un viaje y a medida que se van dando como momentos de mayor intimidad o de mayor entrega, quizás hay algo de eso que se va compartiendo, pero tampoco es necesario. Y cuando decís, cuando uno escucha, ah, dice, esto también tiene una resonancia conmigo. Y creo que eso es como algo muy, muy, muy bello, ¿no? Bueno, aquí Y como Espacio, decían, ah, espérame, Espacio San Isidro dice, damos testimonio de que es un retiro de mucha amorosidad. No me cabe la menor duda. Julia, qué amor. Oye, una Y, pregunta, porque de nuevo, según la definición, y es cierto, es el ir a este peregrinar es ir a un lugar sagrado. Esto lo hace necesariamente, y voy a abrir comillas, religioso, porque religioso es distinto a espiritual, ujú, ¿no es cierto? Y absolutamente, hay muchas veces que uno absolut, deja de ir quizás a alguna actividad porque está, pero es que yo no soy tan católica como para ir a, no sé, a Santiago de Compostela, o no soy tan musulmana para ir a la Meca, pero sin embargo sí me gustaría hacer ese camino, ¿no? definitivamente no es un retiro de características religiosas, eh, es un retiro que toma como un modelo la vida de una persona que en su vida se comprometió con algo de su llamado. Y en ese llamado tuvo el coraje de hacer lo que sentía que era importante para él porque estaba en conexión con su llamado. Y esa metáfora, ¿no? Decir, uno, cada uno puede también como aquietarse para volver a estar en conexión con el llamado de su propia alma, con la voz interior que le habla, la conexión con el creador, con lo creado, y cada uno ahí va a poder encontrar qué es. Entonces, no tiene características en el sentido religiosas, eh, pero sí hay como conocer la historia de alguien que recorrió un camino y que 800 años después sigue viva y sigue vivo en muchas tradiciones. Eh, digamos, San Francisco de Asís es una persona que tiene mucha vida en muchos lugares, no solamente como en la Iglesia Católica, ¿no? Entonces se lo considera el santo de la paz, el santo que está ligado a los animales, a la naturaleza. Tiene, entonces es un retiro que invita a la conexión con el espíritu. Y todo en la vida, podríamos decir esto, todo lo visible está sostenido por algo invisible. Y a eso lo podríamos llamar el espíritu. Entonces es un retiro, un peregrinar, un caminar a entrar en conexión con el espíritu que está en cada cosa, ¿no? Hay un bosque muy precioso que visitamos, hay una muestra de arte vivo, eh, que está hecha con 108 olivos,
que tiene un sentido, tiene una significación. Entonces, sobre como esa obra de arte vivo, hecha con olivos, que ya lleva muchos años, hay todo un camino para hacer, ¿no? Y, y sobre esa obra de arte vivo hacemos un trabajo muy profundo de reconciliación. Eh, y el trabajo de la reconciliación es un trabajo que todas las personas están invitados a hacerlo. Una reconciliación o con uno mismo, ¿no? Como decíamos antes, a veces nos sentimos excluidos, a veces excluimos partes nuestras, a veces excluimos a otros, a veces excluimos partes de otros, a veces las heridas nos mantienen excluidos de ciertos lugares o de sentir que ya no pertenezco o no me merezco. Entonces, a través de ese arte vivo vamos trabajando la posibilidad de volver a incluir, ¿no? Porque es una obra que tiene un sentido profundo, ¿no? Que está formado por tres círculos de olivos y todo lo que significa, ¿no? Como en la historia, en la antigüedad, el olivo como árbol sagrado, ¿no? Que tiene como esa significación tanto, por ejemplo, en las flores de Bach, el olivo es para aquellos que están como agotados, que necesitan un refuerzo, ¿no? Pero el olivo es como la rama de olivo, es como en la metáfora de cuando la paloma llega al arca de Noé. El olivo tiene que ver con la esperanza. Entonces, por ejemplo, unas cosas que vamos haciendo es como siempre reconectar con algo de la esperanza en nosotros. Y en el caminar y en el peregrinar hay una esperanza que te sostiene hacia algo que sea mejor para tu vida, ¿no? Entonces, siempre es posible tener una vida más plena, más profunda, más en conexión. Entonces, volviendo a tu pregunta, es un retiro de estas características: humana, espiritual, en contacto con la naturaleza, en contacto con las otras personas, con el disfrute, con la comida, ¿no? Hay posibilidades de tener la comida típica, umbra, que es una comida muy rica, o las posibilidades para los que son vegetarianos o veganos, una comida puramente vegetariana, eh, los momentos para tomarse un buen aperitivo, un aperol spritz a la tarde, hay momentos libres de disfrute, entonces tiene esas características. Qué maravilloso, porque muchas veces yo he dejado de ir a encuentros porque son tan drásticos que tengo que llevar. No es que sea una alcohólica, pero me gusta mi copita de vino en la tarde, entonces la tengo que llevar escondida y siento que me siento muy mal. Me No, estaba... aquí tenemos, perdón, en el hotel tenés como para poder disfrutar de tu aperitivo, de tu copita de vino, así que eso es muy posible, es un hotel muy lindo, con una vista muy bella, así que hay momentos que son para contemplar y a lo que cada uno le sea su forma de contemplar. A veces para una persona es una copa de agua fresca, para otro es con su copa de vino, para otro es con su café, para otros será con lo que sea. Yo creo que una de las cosas que queremos y generamos es un espacio de libertad para todos. En el respeto, de respetarnos y cuidarnos, un espacio de libertad para todos. Aquí Ivana dice un viaje profundo que celebramos conectada con el alma grupal. Y mientras tú ibas contando todo esto de lo que hacían, las visitas, los bosques, los olivos, yo ya de verdad lo estaba sintiendo en el cuerpo, lo enriquecedor que es llegar sola a un lugar así, donde en mi caso te conocería seguramente solo a ti, y después salir con una comunidad de amigos de todas partes del mundo, como si hubiéramos estado caminando siempre juntos. Y lo encuentro maravilloso, así que yo voy a hacer todo lo posible porque está en Eh, lista. Y lo otro que se me fue, pero ya me va a volver. no va a No, volver. ¿No? que decía que todo es perfecto. Lo que uno hace es perfecto, es lo que tiene que ser, ¿no? Pero hay tantas personas que buscan en otras culturas, como por ejemplo, no sé, irse a la India,
que también puede ser, ¿no? Pero teniendo estas instancias, estos retiros, donde por mucho que seamos de distintos países, somos de una misma cultura, gozamos de otra manera, es como, ¿para qué ir tan lejos si lo tenemos aquí, lo tenemos a Mm. mano? ¿No es cierto? Eh, Creo que es importante como que cada persona pueda escuchar el llamado de su alma, ¿no? Como para mí, como el viaje a la India fue como muy, muy significativo. Estamos acompañado por alguien también que organizó un retiro, experiencias que fueron muy valiosas para mí. No sé, el viaje a Tailandia, teniendo experiencias con los budistas. Para mí es como los viajes a Turquía, teniendo experiencias con otras culturas y como con otros niveles de espiritualidades. Entonces, para mí que soy un gran buscador de toda la vida, a mí me gusta mucho compartir las, las experiencias espirituales de otras culturas, cómo las personas llegan a eso, cómo eso sostiene sus vidas cotidianas. Entonces, creo que esto que dices es muy enriquecedor también, que cada uno pueda como animarse a tener una experiencia. Como decíamos, en ese viaje del héroe, como que se va a transformar en una experiencia extraordinaria. Y la verdad que de más de 100 personas que ya han venido a estos retiros, todos de alguna u otra manera van diciendo lo mismo, que esa experiencia quedó como un momento, como bisagra en sus vidas, para que la vida después tenga o la fuerza o el sostén o, o la mirada para seguir, para ver cómo se sigue en la vida cotidiana de cada uno, que después cada uno tiene su vida en el día a día con sus luces y sus sombras, pero si tenés una referencia, una vivencia, una, lo diría, no sé, de las neurociencias como una capacidad de corregularte con otros para entrar en conexión, eso te va a sostener, ¿no? Entonces, para mí hay muchas cosas de las que viví, que en momentos a veces de desregulación las puedo evocar y me sostienen, es como el diapasón que te marca el tono y decir, ah, era así, este es el do, ¿no? Entonces, como creo que es importante para todos poder encontrar cuáles son nuestros recursos, ¿no? Para, para alinearnos, para estar en conexión, para también mirar con ojos de posibilidades, de esperanza, de disfrute de la vida. Eh, Además encuentro que no solamente es una tremenda oportunidad, pero es un tremendo regalo que nos hacemos nosotros el darnos ese tiempo de, de parar y mirarnos dónde estamos hoy, lo lejos que hemos llegado, pero cómo hemos llegado tan lejos, cuál ha sido el daño colateral que muchas veces por seguir en esta rueda de sobrevivencia no tenemos. Entonces, parar, mirarse, lamerse quizás algunas heridas, mirar otras que, como tú dices, esos tesoros que ni siquiera sabíamos que estaban ahí. De verdad encuentro que es maravilloso, maravilloso. Espérame porque Griselda pregunta si podemos guardar este vivo. Este vivo queda guardado, no solamente queda guardado en mi cuenta, queda con Gustavo, se sube a la página web, lasllavesdelachica.cl, este va a estar en YouTube y además en Spotify. Así es que ah, nadie puede decir que no pudieron. Así es que exacto. Es una como tu servicio, tu página, tu Spotify, tu YouTube es una puerta abierta para que el que quiera pueda entrar. Creo que eso es maravilloso. ahí está la información. ¿Cuántos días dura este retiro, Gustavo? El retiro dura una semana, que parece una eternidad y es como un poco como todos vamos teniendo una vivencia parecida. Los primeros 2 días parece que no termina más. Eh, y al sexto, Que no termina más y que quiere salir arrancando. exacto, sí, sí, decimos por favor que termine esto. Y ya al otro día decís, ya terminó, ya nos vamos, ¿cómo sucedió esto? Eh, entonces creo que
sí, tiene 7 días porque la idea es ir como dijiste, poder ir como lentamente, deteniéndonos, teniendo espacios para procesar, para digerir, para metabolizar. Entonces, porque muchas veces he hecho muchos retiros como de un fin de semana, está bien que esto es un lugar muy lejos, un viaje largo, pero que mi experiencia cuando uno hace un retiro de un poco más de tiempo, una semana o 10 días, hay algo que se va como procesando, como si se fuera creando un clima interior que cada día es un poquito más de profundidad, un poquito más de expansión, un poquito más de apertura. Entonces es como si el alma se puede ir mostrando y expandiendo, mostrando y expandiendo. Y eso va teniendo una resonancia en el grupo muy valioso. Digamos, entonces van sucediendo cosas entre nosotros que son muy valiosas, ¿no? Y son cosas también que también propiciamos, crear gestos de cuidado, crear como miradas apreciativas, tener actitudes colaborativas y cooperativas, porque es como tener una experiencia extraordinaria de que quizás no son situaciones que nos sucedan todo el tiempo en nuestra cotidianidad, quizás algunos sí, pero algunos no, pero crearlas, vivirlas para realmente sentir que eso tiene un impacto muy grande en nuestra vida. Entonces es como decir, si yo vivo un poco en esa dirección, algo distinto pasa en mí, ¿no? Entonces esto que decía, los efectos colaterales, ¿no? Entonces yo puedo tener una mirada, no sé, extractiva de las cosas, donde tengo que extraer, conquistar, no sé qué, o puedo tener una mirada como cooperativa de las cosas, ¿no? Regenerativa de las cosas, orgánica de las cosas. Entonces, también es como poder entrar un poquito en esa dimensión de algo más orgánico, más regenerativo, más cooperativo. Yo sé, pero siento con este despertar que está sucediendo a nivel planetario, que estamos todos con tantas preguntas, tantas cosas que de nuevo, qué maravilloso poder ponerse en las manos de un guía que nos vaya ayudando a entender por qué hoy día ya no miramos como miramos, por qué hoy día no nos importan las cosas que quizás hace 2 años atrás nos importaban, por qué ya no tengo ganas de estar con tanta gente, por qué tengo ganas de estar con tanta gente, ¿no es cierto? Entonces, eh, wow. Dijiste que duraba 7 días, ¿no es cierto? 7 días. Vamos a suponer que es de lunes a domingo. No, de Es domingo a domingo, de domingo a domingo. de domingo a domingo, perfecto. Entonces sí, yo que ya lo estoy decretando, que ¿Eh? quiero ir, yo tendría que llegar como un sábado para el cambio de hora, aclimatarme, de esperar que llegue el alma al cuerpo para empezar el domingo. Ya, Así tirémonos, es, tirémonos a la piscina y que sea lo que tiene que ser, ¿no? exacto. Dependiendo de las posibilidades, podrías llegar el sábado para asentarte ya en la ciudad de Roma, porque el domingo a la 1 del mediodía partimos desde Roma para Asís. Pero si alguien llega en el vuelo, no sé, de las 7 de la mañana y tiene energía y tiene un cuerpo todavía joven y con fuerza, quizás le da la energía para eso. Pero yo sería también como de las tuyas que llegaría el día antes para descansar, entrar un poquito en el jet lag y procesar eso, tener un poquito de horizontalidad, ¿no? Sí, sí, Claro, absolutamente. yo llegaría un día antes y me iría un día después para poder decantar todo y no despedirse, tener que subirse al avión y volver a esta rueda de hámster, ¿no? Sino que seguir Mm. saboreando esa cosita y dejar que Sí, quede ahí. la experiencia va mostrando que, digamos, cuando terminamos, que sería el domingo siguiente, digamos, en general las personas están, que si se van así, se van como muy plenas. Digamos, mm, digamos, hay gente que se quiere quedar porque quiere como seguir disfrutando un poco más, pero como si te irías ese mismo domingo estaría muy bien, digamos, porque te vas con un estado de conexión que la rueda del hámster va a girar,
pero no la vas a pedalear tanto para ir tan rápido. Entonces vas a ir a un ritmo un poquito más de conexión, como dijiste al principio. Qué bonito. Aquí Ivana dice respirar, inspiración franciscana. Qué bonito. Qué- Todos pueden ir, porque aquí vienen los prejuicios y las creencias. De mi Mm. parte, ¿eh? A ver, Por, vamos. por ejemplo, uno escucha hablar de el camino de Santiago de Compostela, que efectivamente tú lo puedes partir de distintos puntos y lo puedes hacer muy, muy, muy rústico o con todos los lujos, ¿no? Y Exacto. cantinas y todo. ¿Aquí hay alguna restricción? ¿Habría alguien que no pudiese hacer este retiro? No, digamos, si está en un estado de salud que no necesite una asistencia específica, porque eso sería o sea, una dedicación para alguien, digamos, pero no sé, pero cuando me dijiste eso pensé, ¿no? Bueno, una persona que está en silla de ruedas podría venir, si tiene autonomía en su movilidad con su silla de ruedas o tiene un asistente, podría venir. Digamos, a pesar de ser una ciudad que tiene subida, bajada, pero quizás algunos lugares no se podría entrar porque como muchos lugares así en la montaña, pero como poniendo como un extremo, pero sí, yo creo que todas las personas podrían venir si tienen autonomía de movilidad. Hay, hay lugares en los cuales estamos invitados a ir caminando para los que tienen voluntad, fuerza y energía para hacerlo, pero también está armado como un transfer que nos lleve y nos traiga para los que no pueden caminar o se sienten cansados. Y cuando digo caminar, no es que vamos a caminar el camino de Santiago de Compostela. Caminar quizás son 1 kilómetro, pero quizás para una persona 1 kilómetro es mucho. Eh, entonces, también está esa posibilidad, digamos, como de que las cosas están armadas para que no haya un esfuerzo innecesario. O Que las sea, cosas, amoroso desde ahí. exacto, exacto, sí. Y después hay posibilidades, que alguien necesita, como si alguien necesita cosas de mayor confort, bueno, cada uno se podrá ir buscando las cosas. O sea, el retiro está armado para tener como cuartos compartidos de a dos con un baño privado, ¿no? Un cuarto compartido de a dos con baño privado, pero si alguien siente que no quiere, hay posibilidades de pedir un cuarto individual, o si alguien dice, no sé, yo ronco mucho, no quiero perturbar a nadie, me hago cargo de eso, y bueno, cosas que después van a entrar como parte de nuestras charlas con las personas que ya están interesadas de todos esos detalles, ¿no? Como la comida, la organización, pero una vez que llegas a Roma, desde ahí hasta que te vas, ya de todo el resto nos ocuparíamos nosotros de lo que sería el retiro. Después de todas las cuestiones administrativas, bueno, visas, si necesitas visa para estar en Italia, sé que hubo unos cambios, entonces todas esas son cosas que nosotros no nos ocupamos, ni nos ocupamos de los pasajes aéreos, para que cada persona elija cómo, de qué manera, con millas, con puntos, con escala, sin escala. De eso no nos queremos ocupar porque no nos dedicamos a eso. No somos una agencia de viajes, ¿no? Lo que hacemos es compartir una experiencia que fue significativa y valiosa para nosotros con otras personas, organizando todo ese contexto para que las cosas salgan bien y cada uno esté ocupándose de lo que se tiene que ocupar y no de las cuestiones logísticas. Fíjate que estaba, ya esto es como detrás de las cortinas, ¿no? Esto ya es como el picadillo de la cocina. Me estaba imaginando el tremendo trabajo que debe ser organizar esto. No, porque quiera o no, cuando uno trabaja con personas, con grupos, tener a todo el mundo más o menos contento, estable, es difícil. Yo decía, ya que le debe gustar o el resultado debe ser tan lindo, tan rico, tan enriquecedor, que vale la pena todo ese trabajo. Absolutamente, absolutamente vale la pena porque forma parte de esto que dijimos, como
compartir algo que ha sido como nutricio para nuestra alma, digo no nuestro porque el retiro lo coordinamos junto a Damián, ¿sí? Entonces es muy valioso todo lo que hacemos y la verdad que siempre han llegado personas, las personas que llegan llegan con un sentido, digamos, no, como no es un viaje de turismo, y hay muchas situaciones cuando uno está de viaje pasan cosas, ¿no? Pasan cosas. No sé por qué, pero a veces nos ponemos como más dependientes o más infantiles, que no sé qué, y nos pasa, no sé, que el agua, que no puedo ir al baño, ¿no? Entonces nos han pasado muchas cosas de poder, gente que, no sé, que se enfermó y hubo que llevarla al hospital, y claro que hay un montón de detalles, muchos detalles que tratamos ya con la experiencia de tantos años, de tanta gente, de ir cuidándolos y sabemos que siempre van a haber imprevistos, pero también nos pasa que las personas que llegan, en general todas tienen un espíritu muy colaborativo, de, mm, hay un equilibrio, ¿no? Entonces, nunca nos pasó que alguien nos reclame, nos exija cosas que porque como no hay mucho para eso, digamos, las cosas son muy transparentes, están dadas, está ofrecido, y si alguien tiene una dificultad con algo, bueno, tratamos de solucionarlo como en la vida cotidiana de cualquier situación, ¿no? Entonces, Además que tú dijiste que empezaste en el año 2010. Bueno, sabemos que hay un par de años que están en paréntesis, pero haciendo esto ya 12 años, quiere decir que sí vale la pena, porque quizás, absolutamente. quizás algunos habrían tirado la esponja con los reclamos, con toda esa cosa diaria del estar en grupo, en un grupo desconocido, en una ciudad desconocida, además trabajándose uno, pero si llevas 12 Siete años, días, 7 siete días, días. exacto, eh, pero si llevas 12 años, eso también es una carta de presentación, así que Mm, los que nos están viendo, esto es un lujo y quiero decirles que, lo voy a repetir, que esta conversación queda grabada y pueden visitar la página www Las Llaves de la Chica, donde hay un pequeño texto que acompaña este video y donde está la información de este retiro. Así que pueden hacer clic y se van de inmediato a ver de qué se trata el programa y cómo contactar a Gustavo. Así que, no sé. de verdad, yo te admiro. Tú sabes Mm, eso, te admiro. Y lo único que quiero, fíjate que más que por estar en Asís, que ya he estado, pero desde otra mirada, ¿no? Más que el viaje, más que el conocer, es tener la oportunidad de estar con un maestro como tú, Gustavo, y te lo digo de corazón, es un privilegio, así que ojalá que gracias, sean muchos. gracias. Y pues sabes que para mí fue siempre muy valioso el día que te conocí, en ese retiro que estábamos, seminario, ¿no? Que como tus gestos de generosidad, y tu gesto de generosidad de abrir tu casa, abrirnos el corazón, como eso también me tocó mi corazón. Y creo que eso nos creó un puente de, no sé, de cariño, de unión, de respeto y bueno, estoy tan agradecido porque como decimos, en ese peregrinar, ¿no? Cuando fuimos a ese retiro allá en Santiago, a esa formación, Que ni le como vamos a es contar porque fue bien loco. exacto, pero fue muy lindo, nos pasaron cosas muy hermosas, ¿no? Y entre esas cosas hermosas fue como, para mí fue conocerte, y sentirme, y sentirnos todos acogidos en tu casa, y bueno, entonces son esos gestos que pasan el tiempo, pero van quedando en el corazón como esos carteles que te recuerdan que cuando uno abre el corazón, lo que sucede siempre es maravilloso. Así es. Bueno, yo de verdad, muchos no me conocen, pero si les ha resonado esta conversación, si hay algo que les hizo ruido, eh, métanse a la página a ver de qué se trata este retiro, porque
creo que es un regalo que se pueden hacer y que va a haber un antes y un después. Y lo estoy diciendo sin siquiera saberlo, pero yo conozco a Gustavo y yo sé que hay Mm, un antes y un después de cuando este hombre entra a la vida de uno. Deja huellas gracias. profundas. Gracias, gracias. Sí, también nos pueden escribir al Instagram. Estamos así abiertos y como disponibles para lo que necesiten y lo que quieran preguntar. Así que bueno, gracias porque Iba a creo hacer la que pregunta disculpa Gustavo, sí, edad. ¿Hay límite de edad? ¿Hay no. un desde? Cualquier adulto, o bueno, o sea, a veces si viene eso, una persona con su hijo o su hija que tiene 15 años y se aguanta la experiencia y no se quiere ir todos los días al boliche, digamos, no habría ningún problema. No, no hay límite de edad. Hasta ahora nunca incluimos niños porque requieren un cuidado especial, ¿no? Recuerden un cuidado especial que quizás eso hace que los padres no tengan la posibilidad de estar plenamente, ¿no? En el retiro. Pero no hay un límite de edad ni para abajo ni para arriba. De hecho, tenemos como en ese grupo matriz, digamos, en esa línea fundadora, como que muchos de ellos han vuelto, qué sé yo, tenemos personas de 80 años que han vuelto a hacer el retiro y con intención de volver, ¿no? Así que ahí ya te doy un parámetro de hacia arriba, personas como vitales, autónomas, y, y si en la nueva longevidad, como se llama ahora, estás vital, estás autónomo, ¿por qué no disfrutar de algo que nutra tu alma? Bueno, aquí Dan Romero dice ¿No? facilitamos que cada participante pueda hacer el recorrido que cada uno tenga que hacer. Así es. Y eso es al ritmo de uno y acompañado, pucha que es rico, porque hay veces que uno quiere estar solo, pero es distinto estar solo que estar aislado. Y el saber que hay un Exacto, grupo que está, que está ahí para exacto. acompañarte, es precioso. ¿Qué más se nos queda en el tintero que pudiésemos, antes que se nos acabe el tiempo, Gustavo? ¿Algo más? Bueno, creo que, no sé, lo que podría decir es que como dices, que entren, que miren, que se dejen tocar, que entren en la frecuencia de lo que significa esto. Y bueno, que hay dos grupos, y van a entrar en la página, van a ver que hay dos grupos, porque cada grupo tiene un límite, porque hay lugares que no podemos entrar muchas personas. Entonces hay un primer grupo que es del 14 al 21 de mayo y un segundo grupo del 21 al 28 de mayo, uno a continuación del otro. Entonces, las personas pueden elegir de acuerdo a su disponibilidad o comodidad, lo que fuera, y bueno, a medida que se va, si se llena primero uno ya se cierra y se sigue con el otro, pero si entran en la página van a ver que hay dos grupos. Eso quiere decir que uno puede elegir una semana o la otra semana, porque ya nos pasó que con una semana hay gente que queda afuera, entonces tuvimos que abrir una semana siguiente para seguir con la gente nueva que quiere. Y bueno, fue muy hermoso eso, de seguir. Para nosotros son 2 semanas de continuidad, pero es muy lindo lo que va pasando. Además que seguramente las personas que ya han hecho este peregrinaje, eh, que lo han hecho más de una vez, aunque es el mismo lugar, aunque quizás sean los mismos sitios que se visitan, las mismas ceremonias o rituales, pero al cambiar el grupo cambia la dinámica. Absolutamente. ¿Te ha pasado que alguien, porque yo me veo ahí, te digo al tiro, que uno se quede con gusto poco hoy día y se me quedó la otra semana también? No, eso nunca nos pasó. Que alguien se quede la próxima semana, no, nunca nos pasó. Pero Ah, sí bueno, alguien que ha, hagamos el desafío. pero sí alguien que ha venido todos los retiros que hemos hecho, sí, pero nunca nos pasó de la próxima semana. Claro, yo con el gusto poco que me quedo siempre contigo estaría las 2 semanas estrujándote. Ay, Estrujando. sí. Qué Así bonito. que, bueno, Bueno, que yo creo que lo que diría es que, bueno, que
también la vibración de este lugar, bueno, que llegue a cada uno, sea que pueda venir a la experiencia o no, que este lugar vaya también como al corazón de todas las personas y que sea un lugar como de reconforto para el cuerpo y para el alma. Y si nos podemos ver aquí sería maravilloso. Y si no, estamos unidos en una vibración que apunta como una visión de la fraternidad universal, la familia humana, los gestos de ternura, de cuidado, y creo que en eso muchas personas están muy comprometidas, ¿no? Qué bonito. Cuando te pregunté requisito, si me preguntas a mí después de escuchar esto, te diría tiempo, porque es una semana. Ganas de tener una aventura y ir con el corazón abierto, sin ninguna expectativa, nada. Decirle sí a la vida Así y es. piscina. Y como, no sé, mencioné en algún minuto esto de que hoy día hay mucha gente que le están pasando cosas por dentro, están recordando, se están moviendo y uno no sabe qué hacer con esa información. Mm, Esta es una instancia para eso, de una forma muy amorosa, muy profesional y guiada de saber por qué hoy día ya no eres la misma persona de hace 2 años atrás. Porque están así es. pasando, ¿sí? Así es, chica. Wow. Creo que es eso, como dijimos, creamos un contexto para que cada uno pueda ir en búsqueda de lo que va necesitando, ¿no? No, digamos, a diferencia de otros trabajos que hacemos, en este especialmente no somos nosotros los que damos respuestas, sino los que facilitamos el contexto para que las personas vayan encontrando sus respuestas, ¿no? Y eso lo hace muy, muy hermoso. Qué bonito, qué bonito. Gustavo querido, se nos fue la hora. Eh, Porque además es tu tarde allá, yo todavía tengo el taller que está funcionando abajo. Pero están felices todas haciendo. Y hay una chiquitita de este taller, imagínate, pura señora, y hay una chiquitita de 10 años. Así es que eso que se da en grupo no se da en ninguna otra parte. exacto. Y de nuevo, qué rico cuando en ese grupo hay un guía, hay una estructura sin haber estructura y que te va permitiendo eh, ir descubriéndote, ir conociéndote. Y son pocas las veces que estamos en lugares amorosos. Así es, así es. Una oportunidad. Con- Así que Ojalá, bueno, espero verte aquí. sí, voy a hacer todo lo posible, todo lo posible. Bien. Hay una cosa que es lo que podría no ser que coincida con el viaje a ver a la nieta. Ah, Eh, pero cuando, pero cuando la nieta tenga edad, créeme que vamos a estar las dos ahí. eso. O sea, yo sí o sí voy a ir. No, yo creo que sí. Eh, Nada, agradecerte, agradecer a los que nos Ah, escucharon, pedirles a los que resonaron con esto, a los que les quedó ahí algo dando vuelta, por favor, compartan esta conversación, porque quizás tú no puedas ir, pero quizás también pueda haber una persona que necesitaba escuchar y necesite estar en este peregrinaje en Asís mm, el próximo año. Así que difundan, así. difundan, difundan. Gracias, gracias por tu generosidad y bueno, nos vemos prontito en este espacio cuando ya tengo agendado nuestro encuentro para diciembre. Maravilloso. Sí, nos vemos el 21, si es que no antes. Eh, Muchas gracias. bueno, gracias chica, muchas gracias. Te quiero Gracias mucho. a todos por acompañarnos, yo también te quiero mucho y bueno, vayamos ya caminando.
empecemos. Como es el viaje de 1000 millas, comienza con el primer paso. Exacto. Y como diríamos, todos los caminos conducen a Roma, nos encontramos en Roma. Encontramos el domingo 14 de mayo, dijiste. O 14 o 21, depende del grupo que elija. Perfecto. Los que creen en números o qué sé yo. Entonces, Exacto. desde ya tienen todo un año para juntar de a poquitito y hacerse ese regalo porque nos lo merecemos. Merecemos estar bien. Así es. Así es. Un beso, Muchas querido. gracias. Un beso grande. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.